Hoy es el 20 aniversario, supongo que luego Elena les va a hablar de ello. Y únicamente me gustaría decir un par de cosas en torno a estos 20 años del CAC, antes de hablar de la exposición, que es lo que yo debería de hacer hoy, ¿no? Pero conviene recordar algunas cosas que la gente olvida. La gente olvida que cuando abrió el CAC no había ningún museo abierto en la ciudad de Málaga. Ninguno. Fue el primer museo que había abierto. Y esto cuesta recordarlo, pero es un hecho. Ni el Picasso, ni el Thyssen, ni el Bellas Artes estaba cerrado en aquel momento por obras. No había ningún museo. Y en un año, sin embargo, había ya 800.000 personas que habían visitado los museos de Málaga. O sea, y unos meses el Picasso cuando abrió. Entonces, es verdad que el CAC ha reformado, como decía la concejal, todo este área. Aquí era peligrosísimo entrar en este barrio hace 20 años después de las 7 de la tarde en invierno. No apetecía mucho entrar, la verdad. Y hoy es un barrio activo, donde hay turistas, donde hay negocios, donde los locales están abiertos. O sea, llegó a haber más de 300 locales cerrados en 2004 y 2005. Más de 300 locales. O sea, era el 85% de los locales de la zona. O sea, pero, sin embargo, yo creo que ha contribuido a cambiar la imagen de la ciudad. Mucho más aún que la del barrio. Yo recuerdo siempre una anécdota que cuando yo llegaba aquí y iba concejala andando por la Alameda, se daban aquellos periódicos gratuitos, ¿lo recuerdas? Pues era como ir andando encima de una alfombra de periódicos tirados. O sea, la ciudad era sucia, la gente ojeaba un periódico y lo tiraba al suelo. O sea, en 20 años esta ciudad ha cambiado una barbaridad. Y en 20 años hemos pasado, bueno, pandemia al margen, ¿no? Que eso ha cambiado un poco todos los hábitos y se está todavía todo recolocando, ¿no? Pero se han multiplicado por 5 los visitantes que hubo el primer año. Y lo más importante en cuanto al plano artístico de estos 20 años, bueno, supongo que algún dato tendrá Elena, pero es pensar quiénes son los grandes artistas del mundo. Naumann, Richter, Louis Bourgeois, Lorenz Weiner, Thomas Ruff. Los grandes artistas del mundo han tenido una exposición individual en Málaga, en el CAC. En la proporción que el CAC ha tenido esos artistas importantes del mundo, ningún otro museo de París para abajo los ha tenido, ni en Italia, ni en Grecia, ni en el resto de España, ni siquiera el Reina Sofía, que es un museo nacional. Muy repetida esa frase de ¿es que hacéis la programación que tenía que hacer el Reina? No, pues que la haga. Si no la hace el Reina, ¿qué le vamos a hacer nosotros? Pero, eso sí, claro, el Reina Sofía tiene 72 millones de presupuesto y el CAC tiene en torno a 3, o sea que se ha hecho eso con unas cantidades de dinero absurdas. Se hacen 14 exposiciones o 15 exposiciones con 3 millones cuando otros museos en esta misma ciudad, proveniendo todas las piezas de un mismo sitio, casi duplican el presupuesto. Y ese tipo de cosas conviene recordarlas. Porque claro, cada vez que se hace una exposición internacional como esta, las obras vienen de Alemania, de Bélgica, de Estados Unidos, el transporte y el seguro de una exposición de estas es infinitamente superior a, yo que sé, si traemos una exposición entera del Pompidou de París a Málaga. Es baratísimo, lo más barato que hay. Entonces, ese tipo de cosas conviene recordarlas. Creo que se ha hecho un posicionamiento en el mundo de nuestro activo. Yo creo que es el activo malagueño más importante en arte, porque es el único genuinamente malagueño, municipal y malagueño. No es una franquicia al uso, no es un museo de colección ajena, no es un museo de colección propia. Las obras de esta colección son propiedad del Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, es un ayuntamiento que depende del área de cultura de Málaga, como siempre ha sido así, nunca ha sido de otra manera, y no se diferencia, yo qué sé, en la gestión de otros museos. Otros museos
en la propia ciudad, y fuera de la ciudad, no te digo nada, tienen exteriorizados otros servicios. Se parece mucho más al modelo de lo que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, que por cierto es el alcalde socialista, porque este año acaba de sacar a concurso público la gestión de las salas de exposiciones con el mismo modelo que el CAC Málaga. O sea que lo que aquí hemos hecho ha servido a lo largo de estos años para ser referencia en otras ciudades, por supuesto fuera de España, ¿no? Pero también en nuestro entorno. Sevilla, por ejemplo, que ahora ya es el modelo que tiene la Tinaya, por ejemplo. Entonces, vale la pena que en este momento estas cosas se recuerden, que se recuerde que según Arfaz pues es uno de los 100 centros de arte más influyentes del mundo, que publicaron hace 3 años o algo así que estaba entre los 500 mejores museos del mundo, y son datos que no los hemos hecho en Málaga, que no los ha hecho una empresa privada de estas que tú sabes que contratas y que te posicionan rápidamente arriba de la lista, y si no les contratas te bajan de la lista. No, esto es objetivo, porque manejan todos los museos del mundo, ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Y hoy que estén aquí acompañándonos 2 de las 10 mejores galerías de Europa, ¿no? Tim Van Laere de Amberes, que nos ha apoyado absolutamente a la hora de conseguir algunos de los préstamos que son muy complicados de este artista, y Florian Brent de Max Herrler, tiene galerías en Estados Unidos, en Londres, en París, en Berlín. Son de las grandes galerías las 2 que tenemos en Europa, top 5 o top 6 de Europa, pues avala el tipo de trabajo que hemos venido haciendo todos estos años en Málaga, ¿no? En Málaga, el primer año que se inauguró el museo, es puro Sir Gerhard Richter, al año de inaugurarse el museo. Es el pintor más importante del mundo. Había quien decía que eso era imposible. No fue posible, se pudo conseguir. Entonces, que las grandes galerías apuesten porque sus artistas puedan venir a Málaga, que es un pequeñito centro de la periferia de Europa, no podemos competir con los grandes centros mundiales en presupuesto, pero sí podemos competir en calidad del programa, que es lo que consigue atraer a los grandes artistas al final. Nosotros nos llevamos a un hotel de 5 estrellas, tienen que pagar ellos los galeristas de los viajes, les da igual, porque lo que quieren es para sus artistas que estén en una buena programación. Y eso no es nada fácil, y vale la pena, ¿verdad, concejala?, que nos lo apuntemos. Si no te lo apuntas tú, si no me lo apunto yo, si no se lo apunta el ayuntamiento, ya habrá alguien que tratará de restarle importancia, pero no en nuestro caso. ¿No? Sería una falsa modestia. Son hechos constatables e irrefutables. Y aunque yo ya no estoy directamente implicado en el museo, aunque algunos comisariados me siguen gustando hacerlos y tienen a bien que los haga, pues creo que esto ha sido un trabajo en equipo muy importante estos 20 años. El equipo que ha tenido el CAC, Elena está desde antes de abrirse esto, ¿verdad, Elena, conmigo? Ya 20 años. Hace poco me dijo, lo voy a confesar, eres la relación más larga que ha habido en mi vida. Entonces, y ella es la segunda relación más larga de mi vida. O sea, quiere decir que ha habido un equipo muy implicado. Pilar lleva desde el principio que se inauguró, ¿no? También, de 20 años de estar aquí tirando del carro, presentando y haciendo que la difusión del arte sea un hecho. Recordará Pilar cuando al principio teníamos que convencer a los, por ejemplo, a los visitantes, a veces a los centros de arte, a los centros de estudios, de que era interesante que vinieran, que les íbamos a dar una visión distinta a la que ellos tenían del arte. Porque ellos tenían unos modelos que se habían extendido dentro de la Junta de Andalucía que nosotros pensábamos que se podían hacer de otra manera. Pues teníamos que convencerlos. Hoy día son los centros escolares y los institutos y las universidades
los que nos llenan nuestra disponibilidad, Entonces ha sido un trabajo en equipo. Yo quiero agradecerles a todos que se lo hayan tomado como algo verdaderamente personal, y gracias al trabajo de todo este equipo maravilloso y a la colaboración estrecha y directa y mensual con el área de cultura, donde hay unos funcionarios que han hecho un trabajo excepcional los 20 años. Yo recuerdo que algunas de estas gestiones, cuando estaba María Teresa Barrao, no se habían encontrado en el ayuntamiento antes, o sea que tuvieron que poner en práctica modelos de control de la gestión innovadores, o sea que ha sido siempre una relación muy fluida y muy creativa y muy sana y muy exigente. Y siempre cuento una anécdota que les va a servir para poder entender qué nivel de exigencia tienen sobre el control los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga. En una ocasión, y ya con esto termino, en una ocasión había una certificación, porque era de las de principio de año, y siempre a principio de año pues acumulan las facturas del resto del año anterior y tal, pues había una certificación muy alta, de más de 200.000 euros. Total, que no nos dimos cuenta, y pasa febrero, y pasa marzo, y pasa abril, y que aquella certificación no se pagaba. Ya empezaba la empresa a tener problemas para pagar las nóminas. Oye, ¿qué pasa con esa certificación que no llega? Y dice, bueno, es que hay una revista de 2,90 céntimos, no se me va a olvidar en mi vida, que no aparece en la biblioteca. Digo, ¿cómo? Yo soy 5 euros y quedaros con la vuelta. Hasta ese nivel de control ha tenido el CAC Málaga en 20 años. Y eso supongo que también, para quien no lo sepa, pues conviene reconocer el trabajo exigente y profesional de los funcionarios del área de cultura, que han controlado nuestro día a día todos los meses de los 20 años. Y yo, de verdad, les estoy a ellos también sumamente agradecidos, como supongo que lo estáis todos. Hablábamos hoy de este artista que se llama Friedrich Nadel. Friedrich no es Caspar Friedrich, que también es un Friedrich, es otro Friedrich. Pero este artista tiene muchas cosas no del Friedrich que todos estudiamos en la facultad, no. Tiene mucho de la historia del arte. Tiene mucho que ver con lo que ha pasado desde el siglo XIX hasta nuestros días en el arte contemporáneo. En su obra, que desde luego hay un componente autobiográfico verdaderamente importante, no una biografía al estilo del narrador que cuenta los acontecimientos de su vida, no a ese nivel, sino al nivel del autobiógrafo que reflexiona sobre las cosas que ve, vive y siente a lo largo de su vida, ¿no? Y en ese sentido, toda su obra está directamente relacionada con su vida, con lo que él piensa, con lo que él estima que tiene un lugar en sus lienzos, ¿no? En sus lienzos, en sus instalaciones, su obra es muy vasta en este sentido, ¿no? Y me gustaría hablar de él. Siempre se recurre al hecho del aspecto romántico, por esa vinculación que tiene con los románticos, no solo en la pintura, también en la música o en la poesía del siglo XIX, sino que son una obviedad, ¿no? Con esos paisajes, con esos atardeceres, esas luces que lo que hacen es ensalzar y agrandecer de una forma histriónica incluso la naturaleza, el concepto de naturaleza, y en relación a eso como la figura humana, el hombre, el espectador de este paisaje es una cosa diminuta, casi, digamos, empequeñecido ante la fortaleza y la vitalidad y la grandeza de la naturaleza. No solamente es eso, que es un elemento que llama la atención en su trabajo, sino que su trabajo es una cosa
es como una caja de recuerdos. El paisaje lo que hace es acopiarse de una serie de elementos que la mayor parte de ellos no les son propios. La concejala hablaba de una pasada rápido de que aparecen elementos, digamos, del cómic o elementos de los dibujos animados o de iconografías que tienen que ver con la publicidad a veces. Todas estas iconografías desconexionadas entre ellas lo que hacen es crear un laberinto de ideas que se van multiplicando cómo funciona la mente del artista. El pintor pinta lento, pero razonablemente ágil. Sin embargo, tiene un proceso de pensamiento muy lento y muy reflexivo. En ese proceso de pensamiento aparecen permanentemente sus influencias. En algunas ocasiones pueden parecer surrealistas sus pinturas, porque coexisten ideas y elementos que poco tienen que ver con la apariencia formal del cuadro, ¿no? Él trata siempre de dar pistas. Las pistas a veces están en los títulos, ¿no? En los títulos de los cuadros, ¿no? Donde él sutilmente mete un texto que oculta a veces con dificultad en esa amalgama creada en el paisaje, ¿no? Es por tanto un artista muy complejo. No es un artista fácil, no es un artista simpático, no es un artista que, aunque aparentemente puedan resultar dúctiles sus pinturas, hay un elemento de complejidad y de intelectualidad que absorbe muchísimas sinergias distintas. Y en ese sentido, pues bueno, hace casi un recorrido usurpando, absorbiendo, apropiándose, no como los austríacos, como el apropiacionismo austríaco, sino cogiendo, como hacían casi los artistas del pop, aquellos elementos, aquellas ideas, aquellos temas que le interesan y metiéndolos en un cóctel. Y ese cóctel es verdaderamente singular. El artista se pregunta en el título de la exposición que debe existir en español una palabra para definir estos sentimientos que él tiene. Claro que existe. No es un sentimiento de nostalgia, de tristeza. Es un sentimiento de recuerdo, recuerdo agradable, como los que se tienen en la mayor parte de los casos de la infancia. Una nostalgia positiva, ¿no? Y claro que existe esa palabra, es pasión. La pasión no es un hecho exclusivamente vinculado a, yo que sé, a asuntos como la sexualidad, que también, o a la actitud que se tiene ante un trabajo, que también. En su caso, la pasión es ese sentimiento, digamos, que hay en sí mismo sobre su trayectoria artística, sobre cómo cada uno de los elementos que han ido pasando a lo largo de su vida tienen un hueco en su obra. Y hay ahí un recordatorio pasado, y por tanto podría parecer nostálgico y romántico, pero no, eso no es nada romántico, eso es más bien alegre, es positivo, es pop, es intelectual, es moderno, es extremadamente moderno, es algo que se contamina de las vivencias americanas. Él se va de Alemania, como decía la concejala, a Estados Unidos, y ahí se da cuenta de que los artistas, de que la cultura en general, no tienen complejo a la hora de mezclar sus procedencias, sus ideas, sus influencias, sus raíces, ¿no? Algo que es verdaderamente postmoderno. Y esa posmodernidad es la que nos encontramos en su pintura. Una pintura que yo alabo por encima de los conceptos históricos del arte conceptual a los que hemos estado sometidos durante tantos años. Y por tanto le felicito y le agradezco
su implicación en esta exposición que ha sido muy importante para nosotros. Muchas gracias. Well, I just want to thank everyone who was involved. I think it was between Dimitri and Elena. They both kind of swung the show. So I want to thank Dimitri and Elena for their effort and for their endless emails they exchanged, and reminding also me on my deadlines. If you have any questions, then let me know. I'm happy to try to answer it. Sí, bueno, el artista dice que en primer lugar querría agradecer a todas las personas que han estado involucradas en la exposición, sobre todo a Dimitris y a Elena, porque son realmente los que han gestionado toda la organización de la exposición a través de una cantidad ingente de correos que se han intercambiado, y recordándole también al artista pues que cuándo era la fecha de los plazos que tenía, ¿no?, para entregar cosas. Entonces dice que si tenéis alguna pregunta, si él os puede intentar contestar algo, pues adelante. Sí. Bueno, si no lo digo en alto. Buenos días. El comisario ha dicho que usted lo que hace es reflexionar sobre lo que ve y lo que siente. A mí me gustaría que nos explicara y nos dijera cuáles son las cosas que le interesan. Right, so the curator, Fernando, said that you reflect about what you see and what you feel. So this person would like to know what are the things that you are, let's say, concerned about or interested about. I think the main, it's not really a question of what I'm thinking about, is what mostly I go through my daily life, and it's what my surroundings make with me more than what I'm thinking about. I'm trying not to think in the studio. I'm trying to, thinking comes after. Sí, dice que bueno, que no se trata tanto de lo que él piensa, sino se trata más de lo que él ve en su vida cotidiana, de lo que le rodea, le genera. Entonces él trata de no pensar realmente en el estudio. El pensar viene después. Hola, buenos días. Yo quería saber, el juego que hace con los títulos, ¿no? De dónde saca los títulos de las obras, y no sé, parece como que cada cuadro es un relato, es un cuento, ¿no? A raíz de ese título. Right, so this question, good morning, she would like to know about the game that you do with the titles of your works, because it seems like every title has like some kind of story or tale behind it, so she would like to know a little bit more about that. Well, I think when I was thinking about the title for that show in Spain, I immediately, because my daily routine is writing down sentences every day, so that's what I do on a daily basis, and automatically when I thought about Spain in the show, this quote came into my head. There must be a Spanish word for this feeling, which is derived from a quote from David Berman, who is a musician and poet I really like. I worked together with him, who passed away 4 years ago, and he's one of the most influential figures in my career, in my life. And but it popped immediately in my head because there's 3 things I really like connected with. First, it's words. It must be a Spanish word for this feeling. And then second is feeling. And I think words and feelings are
probably the most recognizable things in my work, and that's what I think about the most. And then it evokes a question without a question. So there must be a Spanish word for his feeling, evokes in you a question without me asking a question, which I think that's my approach to my work, for myself, because I'd like to, I generally have more questions than answers when I'm in the studio. Sí, bueno, dice que cuando él empezó a pensar en esta exposición aquí en España, pues él habitualmente escribe todos los días muchas frases en libretas. Entonces, cuando estaba pensando sobre esta exposición, entre venir a España, hacer aquí una exposición, pues le vino a la cabeza esta frase, que es el título de la exposición, que lo podríamos traducir como debe haber una palabra en español para este sentimiento, y es una cita, es una frase que él toma de David Berman, que es un músico y poeta que falleció hace unos 4 años y que ha tenido una gran influencia en la obra de Cunha. Y se le quedó esta referencia a esta cita por 3 cosas. Porque en esta cita, debe haber una palabra en español para este sentimiento, aparece la palabra, aparece la palabra sentimiento, y también, por último, en tercer lugar, porque es una frase que evoca una pregunta en el oyente sin hacer una pregunta. Entonces, eso es lo que le gustó y eso es por lo que quiso elegir esta frase como título de la exposición, porque él normalmente tiene más preguntas que respuestas. Entonces, por eso quería evocar una pregunta en el oyente sin hacer esa pregunta. ¿Esto no lo preguntabas o no? No, es también lo título de la obra, ¿no? El juego que hace con Right. Well, Okay. in a more universal. Yeah, she asked you more about the titles of the works. Yes. Yeah, the titles are usually the last things I put on the painting, and I think they finish the painting because I feel like I use the text almost as when I used to say, when language ends, my painting starts. And I think there's this connection between words and the visual language in my works that I think it's about the sweet spot when they both meet, the beginning of the painting and the end of words. And I feel like the landscapes I do, they kind of they inhibit that feeling of when we are not able to articulate certain feelings and it becomes visual. Dice que, bueno, esas frases, esos títulos de las obras, realmente es lo último que hace en una obra. Es el final de la obra termina cuando él le pone ese título, esas palabras. Entonces, él usa ese texto, digamos, porque para él el lenguaje termina cuando empieza la pintura, cuando empieza la imagen. Existe esa conexión entre la imagen, la pintura y el lenguaje. Justo su obra está en ese punto en el que están conectados el lenguaje y la pintura. Entonces, por ejemplo, él dibuja paisajes y muchas veces cuando vemos estos paisajes no tenemos palabras para describir o para decir, para expresar esos paisajes. Entonces, eso es lo que él busca con estos títulos que ponen las obras. Bueno, antes dijo que Alemania le había quedado pequeñito. Me gustaría saber qué le aporta a los Estados Unidos. Right, so you mentioned, or actually Noelia, Council of Culture, mentioned that she asked you, why did you leave Germany and go to the US? And you said,
because Spain became too small for me from let's say, sorry, not Spain, Germany became too small for me from the artistic point of view. So the question is, what does the US contribute to you? I think in Germany, it's after a while I realized, that's 20 years ago or 18 years ago, I realized that I was too hard on myself, aesthetically mostly, and that I needed a new kind of freedom. And I feel like moving to America allowed me to, moving to America, especially in the West Coast, I feel like culture per se is very young, and there's a bit of a desert of culture there. So you could say I was looking for an empty canvas to think about, allow myself to redefine myself as an artist, because I feel like in cultures like Germany, that it was too narrow for me in order to reinvent myself. And I think when we talk about reinventing, I think there's only one place that can do that. It's Los Angeles, historically. And I found my white canvas there, and I could get rid of all my cultural burdens. Sí, dice que, bueno, cuando él se fue de Alemania hace 18 o 20 años, pues tenía la sensación de que en Alemania, desde el punto de vista del arte que él hacía, pues él era demasiado exigente o demasiado estricto consigo mismo. Entonces él necesitaba más libertad. Y mudarse a Estados Unidos, sobre todo mudarse a la costa oeste, pues le ofrecía esa libertad. Y porque allí la cultura en general pues es todavía muy joven, digamos prácticamente aquello es un desierto desde el punto de vista cultural. Entonces él necesitaba ese cuadro, esa tela en blanco para expresarse allí, y eso, irse a Los Ángeles, a la costa oeste, es lo que le permitió poder redefinirse como artista, porque en Alemania, pues culturalmente tenía demasiadas limitaciones, digamos, y él quería reinventarse, y históricamente pues Los Ángeles es el lugar perfecto para reinventarse y liberarse de esa carga cultural que tenía en Alemania. I had to go to Los Angeles to become a German artist again. Digamos, tuvo que mudarse a Los Ángeles para convertirse en un artista alemán de nuevo. Yo, ahondando un poco más en esa pregunta, las obras que hay en esta exposición son ya todas creadas durante la estancia en Estados Unidos. Quería saber, cuando él observa esas obras, si todavía sigue viendo cosas, elementos de sus raíces alemanas, o si ya también ve un artista estadounidense, americano. Right, so in relation to the previous question, all the works that we see here in this show are from the time that you've been in the US. So the question is, do you still see elements from your German origin in these paintings? Do you see yourself now as an American artist? I think I'm homeless, and homeless in a cosmic sense. And that's what I realized, that after going from German, or being marinated by German culture, heavy culture like philosophy, Nietzsche, good, all things that interest me, but I also reject it at the same time. So it's a weird paradox. I am an 80-year-old and I am a 10-year-old in one body. So I found myself homeless in the world, and my home is my work. And I feel like I'm reporting this paradox in form of my work. But in general, I would say that the distance
to Germany makes me appreciate more the German thinkers. Bueno, dice que él es un poco un sin hogar, digamos, ¿no? Entonces, un sin hogar desde el punto de vista cósmico. Él es esa mezcla entre lo que tenía de su cultura alemana, los conocimientos de filosofía, de la naturaleza, muchas cosas de las que él en realidad luego rechaza. Entonces, él es esa paradoja, él es un poco una persona con un cuerpo de 8 o 10 años, ¿no? Pero para él es un sin hogar, pero para él su hogar es su obra, es su trabajo, y él trata de un poco expresar esa paradoja, o expresarse desde esa paradoja, ¿no? Y necesita esa distancia para apreciar la cultura alemana y la influencia alemana que tiene. Yo quería preguntarte por el proceso que utiliza para pintar, porque da la sensación, bueno, de que eran obras lentas, ¿no? Que hay muchas capas, una capa encima de otra, y muchas cosas ocultas, ¿no? Que aparecen como veladas, ¿no? en el cuadro. Y luego también, ¿por qué 310 que se repiten en distintos cuadros? She would like to ask you about the process of your painting, because it must be a slow process. There are many layers. There are hidden things in your paintings that appear, that show up, and also why 310? Why the numbers 310 appear in different works? 310 is the area code for Los Angeles. So I don't know what's the area code for Malaga. For phone, right? Phone, yeah, for phone. What's for Malaga? Yeah, for Spain it's 34. 34, but Malaga is Well, 952. 952. 29? 952. So 952 is my 310. Sí, dice que 310 es el código de los números en Los Ángeles. Es decir, igual que aquí en Málaga es 952, pues allí en Los Ángeles sería 310. And I always put my phone number in my paintings, kind of hidden sometimes, because I feel like, and it started as a kind of a joke, but I realized after thinking about it that it's really about connection. I wanted to connect with something. While I'm painting, you're so isolated and you're so lonely that I realized putting my number in there, unconsciously putting my number in there, is a cry for connection. And I realized, oh, this is why I paint. So this number became very significant for me, because not only it's a number you can reach me, but it's also the number of my second home, and a number that kind of gave my second, or made my paintings complete, because I feel like the paintings gave a second life when I moved to America, because it became full circle. So the number is very important to me. And it's the first number they gave me when I went to the phone shop, and you can choose your number. And I think there's many area codes for Los Angeles, and the guy in the phone shop says 310 is Beverly Hills. It's the best number you can have. And I said, okay, I take it. Only then I realized it was Compton, which is the ghetto of LA. So it was fitting really well. Sí, entonces respecto al número, sigue diciendo que, bueno, que en realidad su número de teléfono aparece en todas sus obras. Entonces empezó un poco como una broma, pero luego pues se dio cuenta de que en realidad él lo que quiere es conectar, que él pues cuando trabaja está un poco aislado y de alguna forma el trabajo de artista es muy solitario, y de una forma inconsciente pues lo que se dio cuenta que pasaba al escribir, al poner su número de teléfono, era que estaba como haciendo una llamada buscando, digamos, que la gente pudiera conectar con él, ¿no?
Entonces, para él es algo muy significativo en su obra. Su número de teléfono es como su segundo hogar, ¿no? Es lo que un poco completa la obra. El primer número que le dieron cuando llegó allí a Los Ángeles fue a una tienda de teléfonos y allí parece que puedes elegir el número. Entonces, pues el chico de la tienda le dijo, mira, hay varios prefijos que se pueden usar aquí en esta zona de Los Ángeles, pero el que empieza por 310 es el mejor, porque esa es la zona de Beverly Hills, entonces es la zona que va a estar mejor, ¿no? Que tengas un número que empiece por 310. Y entonces dijo, vale, pues cojo ese número. Luego se dio cuenta de que en realidad ese número también es de un gueto que hay en el centro de Los Ángeles muy grande, pero bueno, al final es el número que lo ha representado, con el que él tiene, le ha gustado, digamos, el hecho de que al final no fuera solamente un número, digamos, que sonara bien, sino que también fuera el número de ese gueto, de ese barrio más marginal que hay en Los Ángeles. Y ahora va a responder a la otra parte de la pregunta. And then in terms of my painting process, I think it takes a long time. I think I start with the paintings almost in a state of unknown, with almost an unconscious moment towards the painting, and it starts almost as an abstraction. And the first layers of oil, they take a long time to dry, so probably a month. So the first layer takes a month, and usually I have like 4 to 5 layers on the paintings. So we talk about 6 months. So each application of the oil takes 1 month. And I think it's important that these paintings build over time. So I can really live with them, and I can more or less know what they want, not what I want. And I think I really like this process because it allows me not to make quick decisions. I can be lazy, which is very important in the studio, that you don't all the time are on a painting, and really at the end, maybe 2 or 3 months in, I decide maybe what image goes on top of the abstraction, or you could say what consciousness goes onto the unconscious. And I think it's about me being behind the painting for the 3 months or 4 months, and then something like a collective consciousness comes on top of it. So you have me behind the painting, and then usually I take an historic reference and put it like a curtain on top of my unconscious. It sounds very complicated, but I found this to be very fulfilling as my studio practice. And in the end, you have a painting that consists maybe of 4 to 8 paintings, but you only see the last layer, or you could say curtains. Sí, dice que, que el proceso de hacer sus pinturas es un proceso largo. Él empieza desde lo desconocido, empieza desde lo inconsciente, empieza en ese momento en que se dirige hacia una pintura, que es un momento de abstracción. Entonces, en ese momento de abstracción, él pinta la primera capa, ¿vale? Y esas capas de óleo pues tardan mucho tiempo en secarse, como un mes en secarse. Entonces, ya hay como entre 4 o 5 capas en cada una de las obras, con lo cual una obra normalmente tarda unos 6 meses en poder realizarse completamente. Pero cada capa pues es un mes el que tiene que esperar. Entonces eso hace que él tenga, pues eso, que la obra se vaya construyendo con el tiempo, que digamos que él tenga que convivir con la obra un tiempo, y eso permite que él pueda un poco ver lo que la obra quiere que se ponga y no lo que él quiere que se ponga, ¿no?
Eso permite que pueda ser un poco más perezoso en el estudio, que no tenga que trabajar rápido, sino que pueda un poco dedicarle tiempo a ver lo que la obra le está diciendo que debe aparecer ahí. Y al cabo de, cuando ya lleva entre 2 o 3 meses trabajando en una obra, es cuando ya ha puesto, digamos, unas capas que son como que vienen de su inconsciente, y al cabo de 2 o 3 meses es cuando ya él decide qué imagen conscientemente va a poner como capa más superficial en la obra, ¿no? Es decir, que se puede decir que detrás, él en cada obra, pues está trabajando con su inconsciente durante 3 o 4 meses, y después de ese periodo, pues ya es cuando llega, cuando decide qué imagen va a ir en las capas más superficiales, las capas que finalmente se van a ver. Y normalmente hay una referencia histórica en esas capas más superficiales que están delante. Parece un proceso complicado, pero al mismo tiempo es un proceso muy gratificante, y es el proceso que a él le funciona, es el proceso que él ha encontrado que es su forma de trabajar. Es decir, se podría decir que en cada obra en realidad hay como entre 4 y 8 pinturas, entre 4 y 8 obras, pero la que nosotros vemos es la última capa que hace. Wow, you're a great translator. Una pregunta más. Entonces trabaja con mucha obra a la vez, me imagino, ¿no? No espera hasta 6 meses después para terminar una, sino tiene varios en proceso. So that means that you work on different paintings at the same time, because probably you don't work only on one painting. 15 to 20. Sí, trabaja entre 15 y 20 obras al mismo tiempo. I have a severe ADHD in the studio. Sí, digamos que tiene un trastorno del síndrome de atención grave en el estudio. Y para volver al número de teléfono, ¿alguien le había llamado alguna vez? And going back about your phone number, did anyone ever call you? Basically, someone who saw your number on the painting, did anyone call you say? I have a show right now in Los Angeles, and although they're a little bit hidden, I get a phone call 2 times a week. And they ask who it is, and I always said it's me, and they think about that. So, and I love it so much. Sí, sí, que ahora tiene una exposición en Los Ángeles, y que, bueno, en sus obras allí también está el número escondido, y que al menos 2 veces a la semana alguien llama y preguntan ¿quién es? Y soy yo, y tal. Entonces le encanta tener esa conexión con la gente que descubre el número. It's so stupid, but it's very romantic. Es algo muy estúpido, pero al mismo tiempo muy romántico. And I met my wife like this. Y dice que así fue como conoció a su esposa. No,